Bienvenido nuevamente, buenas Gracias. tardes. Un gusto compartir con nuestro amigo. Creo que la situación del país ha llegado a un momento tal que, recogiendo lo que se dio el año anterior, en los meses de junio, julio, agosto, y que por la coyuntura del momento el Papa vino a apaciguar la situación, como que se quedó prendida en la población la intención de ya hacerse escuchar. ¿Ya? Cuando nosotros conversamos con la población, que de paso pues preguntamos y consultamos a no menos de 5.000 personas al mes y una cantidad enorme de grupos focales que permiten incluso hacerlos analizar las cosas. Vemos Es una reflexión más reflexión, directa, ¿no? sí, Además de las preguntas, respuestas del grupo focal le permite tener ya un análisis. reflexionar, emitir Claro. criterios. Y la gente en los últimos grupos focales también, que yo he escuchado con mucha atención, dice, bueno, la gente ya se siente incómoda frente a lo que ha venido pasando en los últimos años y sobre todo con la Estamos situación en el actual. 10º año de gobierno. El año que estamos viviendo, ¿cómo le parece que haya, de acuerdo a las cifras nuestras, que prácticamente las 3/4 partes de la población conoce a alguien que en su familia o en su entorno está buscando un trabajo seguro y no lo encuentra? Si se pone uno a reflexionar qué sucede con la familia de esa persona que no tiene seguridad en su empleo, bueno, es que realmente se siente angustiada. Por eso es que cuando le decimos a la población, ¿y usted qué es lo qué quiere del líder? ¿Qué quiere del gobernante? ¿A quién pretende escoger a usted para el próximo gobierno? Dice, en primer lugar, ¿a quién garantice un trabajo? Pues? ¿A quién garantice un trabajo, pero un trabajo permanente? ¿A quién nos garantice un ingreso también que sea suficiente para poder enfrentar las dificultades del día? ¿Y por qué? Porque ve que los problemas son los problemas económicos del país y de la familia los que tiene los que más le preocupan. Y antes mencionaban con una menor intensidad lo que se refiere a la alza de impuestos. Claro. Está la falta de empleo, la falta de un ingreso suficiente, Y unos impuestos altos. pero ahora viene el crecimiento de impuestos, no como algo que ya lo está pagando incluso, sino algo como que ya lo tiene que pagar después de un tiempo. Entonces dice, bueno, ¿qué tal? Si ahora no tenemos, ¿qué nos va a suceder después de un tiempo? Que ni siquiera nos va a alcanzar a aquello que necesitamos para vivir. El doctor Ulloa nos decía hace un momento, miren cómo del discurso hay que pasar ya a una realidad distinta, ¿no? Sí. Se construyen escenarios en el discurso, pero quizá esa construcción fue la popularidad del presidente la que le permitía que ese discurso cale en los que estaban y seguían respaldando y que ahora parece no son los mismos. Ahora, esta mañana yo tuve una reunión muy interesante con personas, no de los empresarios, pues de los más poderosos, de la población que puede ser que represente incluso a lo grueso de la economía nacional. Y yo les decía, a ver, reflexionen, ¿qué es lo que ha sucedido en los últimos 10 años? ¿Y acaso no hemos pasado por situaciones positivas? ¿Acaso el país no ha crecido? ¿No solo ve al Ecuador diferente, con nueva infraestructura? Entonces la población dice, claro, eso es un hecho, porque el que más ha vivido de los beneficios de la dolarización es el presidente Correa, es el gobierno actual, porque de los 16 años son 10 años de dolarización de Correa. Y la gente está muy empapada de datos que me quedé incluso sorprendido. De la cantidad de información, que disponen. Una persona me decía, mire, son 270.000 millones de dólares que ha recibido el gobierno frente a 25.000 millones de los últimos 10 gobiernos. Del año 6 para atrás. Claro. Ha recibido casi 12 veces más. Entonces deberíamos estar en una situación, pero
Claro. Totalmente superior. Habríamos sembrado las bases, ¿no? Y digo, ¿y ustedes qué más piden? ¿Qué más le pedirían al nuevo líder, al presidente o al que quiere ser presidente? Incluso lo anoté, dicen que haya orden, que ponga orden, pero que establezca las cosas como deben ser, no como él quisiera que sean. ¿No? O sea, ahí las hay cosas, una diferenciación. esa es la gran diferencia, ¿verdad? Que dice cómo deben ser, no como él quiere que sean. ¿No? Que sea una justicia independiente, no una justicia que sea el fruto de su parecer, ¿no? Y en consenso dicen, eso se debe interpretar como una democracia real. Los conceptos de democracia, de participación, de respeto ya están presentes. Mire, ¿sí? y tengo anotado esto. ¿Y qué es lo que piden ustedes? Seguridad. Pero, ¿por qué? Porque vivimos en una inseguridad como efecto de lo que ha sucedido en los últimos años. Una falta de tranquilidad. Y luego, que aquí lo tengo subrayado, de respeto. Que se respete a las personas. Que no haya, pues, simplemente una mirada hacia aquel que no está de acuerdo con su forma de pensar, una mirada irrespetuosa, una forma de un tratamiento despectivo. Entonces, la población en ese sentido, ¿qué trae como consecuencia de todo eso? La gente decía, uno de los que estaban ahí dice, por eso salimos ayer. Por eso salimos a hacernos escuchar. Siente pero yo que le digo, se necesita un y espacio, así como Francisco presenta las dos pantallas, yo también le decía, pero veamos también lo que sucedió en Guayaquil, frente a la gobernación, y lo que sucedió en Quito en la Plaza de la Independencia. Y lo que sucedió en Cuenca también y en Puerto Viejo. Pues bueno, quiere decir que lo que se ha despertado ahora es un mayor encono entre la población. Sí. Un enfrentamiento que puede ser que sea un enfrentamiento consecuencia, por una parte, de aquellos que... Un agotamiento se sentiría, un agotamiento ya de... Un agotamiento, una necesidad de hacerse escuchar. Y por el otro lado, decía la población que estaba ahí, los que estaban presentes, decía, es una protesta, pero es una protesta obligada. O sea, es una invitación a una manifestación de beneficio del gobierno, pero obligada. No es, o sea... Usted medía la Plaza Grande con las iris. Lo medíamos de las dos formas. Veía la actitud de los unos que se veía las caras de la gente, se veía las caras de la gente irascible. Se veía a la gente como que quería hablar y gritar. Estaba. En la otra presentación se veía a la gente más bien como estaba ahí. Tenemos que decir lo que estamos diciendo. Ese es el enfrentamiento que hay actualmente en el país. Doctor Ulloa, con los datos y la base de esta reflexión, que además luego le pediremos que nos comparta algunas cifras, esta parte, esta de la confrontación, que podría ser también efecto, podríamos sumar al discurso del presidente, que lo vemos radical y confrontativo permanentemente, le ha dado resultado en estos casi 10 años. ¿Usted cree que hay la posibilidad de que esto cambie o sumar a estas preocupaciones, sentir que en democracia más de 8 años parece que un gobierno, por más bueno que sea, no debería durar? A mí me parece que habría que analizar algunos escenarios. Sí. La primera es que la oposición, por mayor capacidad de organización y movilidad que tenga, siempre va a tener una dificultad, y es enfrentarse a la estructura del Estado. Es decir, la oposición no tiene la capacidad de movilizar recursos, movilizar personas, movilizar todo el aparato concentrado en el poder desde el Ejecutivo para tener cierto éxito en cuanto a los llamados que hace. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que sigue siendo una dificultad de la oposición enfrentarse con el enorme... de quien ejerce el poder. Indudablemente. La segunda cosa es que Correa, vuelvo a insistir, él no ha dejado de estar en permanente campaña durante todo el tiempo. Es decir, a medida que va administrando la cosa pública, sin embargo, ha edulcorado la administración de la cosa pública desde una estrategia mediática que nosotros podemos darnos cuenta donde los recursos son inagotables, es decir, desde movilizar personas hasta atiborrarnos y llenarnos de propaganda todo el tiempo.
La tercera, a mí me parece que pese a que hubo ayer protesta, yo podría decir que no se puede comparar con las primeras protestas que iniciaron el año pasado. Es decir, hubo una convocatoria interesante. Estas que el doctor Córdoba nos recordaba que antes de que llegara el Papa fueron importantes. Fueron de mayor proporción. Me parece que el comportamiento de la protesta habría que ver cómo se va decantando a lo largo del tiempo, por algunas razones. Recuerde usted que estamos en un año electoral, es decir, habría que ver cuál es el rol de los jugadores que quieren entrar en la contienda política y el papel que asumen en la protesta, me parece importante. Comenzaría a haber celo de cómo se va a manejar. Indudablemente. La segunda, me parece que la protesta rechaza una serie de medidas, pero no necesariamente es una protesta con propuesta. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay algunos precandidatos, ¿no es cierto?, que nos están hablando de una serie de medidas de carácter político, pero todavía nadie pone el dedo en la llaga en el tema económico. Es decir, ¿qué va a pasar después de que el gobierno salga? ¿Y qué tipo de medidas se van a implementar para esa población que, como dice, ¿no es cierto?, el doctor Córdoba, tiene una preocupación enorme en el tema del empleo, en el tema de la seguridad, en el tema de que no encuentra certeza? Entonces, me parece que hay protesta, ¿no es cierto?, que rechaza una serie de medidas. No hay una propuesta clara y, por otra parte, el régimen sigue apostando por lo mismo. Es decir, movilizamos a empleados públicos tratando de convertir el Estado en un movimiento político que bajo ningún punto de vista debe cumplir este rol. Entonces yo creo que hay que ver estos escenarios. Otra cosa que a mí me parece bastante interesante es que si bien la gente ha salido a protestar, también hay un segmento de la población que a mí me da toda la impresión que está atravesando un sentido de fatiga. O sea, ¿qué quiero decir? Está también cansada de que durante todo este tiempo haya una confrontación permanente de presidente y de posibles candidatos. Es decir, también yo diría que hay un tercer sector de la población que no sale ni saldrá tampoco, precisamente porque busca una solución que no está en ninguno de los candidatos. Que no esté en la protesta. Que no esté en la protesta tampoco y que prefiere seguir mirando las cosas desde lejos. Habría que ver si la oposición tiene esa capacidad de convocar a este segmento que tiene una gran fatiga y que está cansada de mirar todo el tiempo la confrontación, que se integra a la marcha. Entonces yo creo que el próximo jueves es un termómetro, ¿no? Cuando uno ve la marcha de las Shiris, es bien difícil que un político solo logre esa cantidad de personas que vemos. Claro, uno ve esa marcha, ve la Plaza Grande y dice, sí, bueno, desde el poder se puede, no voy a... Yo recuerdo ver en el año 84, ver llena la Plaza de San Francisco, y no coincidía con la votación que después se tuvo a las 2 o 3 semanas de haber estado llenando la Plaza de San Francisco, ¿no? Pero la marcha de acá, claro, lo que más me preocupó es esa indignación, ese agotamiento, esa cosa que usted encuentra y que el doctor Córdoba nos decía, sí, o sea, comienzan a buscar más respuestas. Pero ¿no? a mí también me parece que la gente primero tampoco va por los políticos que están en la marcha convocando. Claro. Y la otra se le está invisibilizando. Claro, y la otra cosa es que cuando alguien ha estado en la marcha, yo he estado en algunas marchas por un tema de estudio, la gente comienza a rechazar la presencia de ciertos políticos que están en las marchas. Es decir, hay políticos que en el día de hoy están en carrera, pero que al presentarse como políticos en contienda son rechazados por la gente que está en la marcha. Ahora, esto también nos da cuenta de otra cosa, que la búsqueda de un liderazgo pleno está todavía en ciernes, es decir, la población tampoco puede, ¿será que se puede decirse que a un liderazgo tan duro? Yo creo que no, a ver, y además si nos ponemos a hablar, yo tampoco creo que los precandidatos estén en posibilidades de medir su liderazgo con el del presidente. Nos guste o nos disguste, el presidente, a mi modo de ver, todavía mantiene un liderazgo que la oposición no ha podido todavía consolidar. Pese a que la población en su mayoría tiene este agotamiento. Por eso yo creo que la población rechaza las medidas, pero no necesariamente la gente marcha con la finalidad de apoyar a ninguno de los candidatos que están de alguna manera avivando la oposición, porque nosotros vemos en la marcha, están todos, y si todos importantes, ninguno es importante. Entonces habría que ver también esto en qué se decanta las siguientes semanas, ¿no? Doctor Córdoba, aquí hay una cosa que es interesante, y
Yo siempre, como yo tengo una experiencia de militancia, suelo decir, no me fue bien, pero hice militancia, tengo la impresión de que siempre esta cosa así media etérea, los políticos, si alguien quiere hacer política, tiene que hacerse político, porque si no, no hay cómo. Así es. ¿No es cierto? Y tiene que representar a quién, a los que logre convencer en la tesis que cada uno tiene, ¿no es cierto? Han logrado despolitizar a la ciudadanía, han logrado bajar el nivel de interés de lo común para particularizar en el liderazgo de una sola persona. Es una realidad que la que se está mencionando en este momento es cierta. Sí. Cuando se habla de tendencias, porque siempre dicen la izquierda, la derecha, ¿no? Le preguntamos nosotros a la población, y pues ¿en qué tendencia se localiza usted? De izquierda, centro y de izquierda, no llega al 15%. De derecha, alrededor de entre el 15 y el 20%. Ah, más bien. Es mayor el conservadurismo. De izquierda, ¿no? No quiero saber nada de política. Dicen 60%. Ah, caramba. O sea, el Claro. 60% de la población no se pone ni en la izquierda ni en la derecha. Puede ponerse situarse en el centro, pero sobre todo, dice, vea, hablemos del país, de qué es lo que se debe hacer del país, pero no hablemos de política. ¿Esto por qué? Porque hay una experiencia que no es nada halagadora de los políticos. En los años del Congreso Nacional, antes de del año 2006, la palabra de los asambleístas, de los congresistas, tenía el 4% de credibilidad. 4. Así normalmente. Ahora está más alta, tiene alrededor del 20%, ¿no? Que eso es como consecuencia también del grupo político que los respalda. Pero ¿qué pasa entonces cuando se le dice a la población? ¿Y usted qué cree? ¿Que la oposición debe ir unida? Ya. ¿Debe ponerse de acuerdo y nombrar a un solo candidato? ¿O qué es lo que usted piensa que se debe hacer? La gente dice, aquí no tiene que unirse el grupo 1, el grupo 2, el grupo 3, primero porque eso nunca va a suceder, porque todos quieren ser candidatos a presidente. Ahora hay más de 20 candidatos ya a la presidencia. Entonces ellos dicen, lo que debe haber es una persona que demuestre de que tiene la calidad de liderazgo suficiente, el pleno conocimiento para manejar al Ecuador de nuestros días y del futuro, para entonces tener nosotros la opción de seleccionar al mejor. O sea, no es, la gente no cree. La unidad no es necesaria. La unidad no es necesaria, ni cree una que va a ser alternativa posible, de poder. ni tampoco va a ser posible. Porque todos hablan, bueno, vamos a buscar al mejor. Pero cuando se le dice, y de estos 10, ¿por cuál escogen? Escogen por el del grupo, no de su grupo, no por el mejor. Entonces, este es también un asunto que puede ser positivo, pero también que tiene sus falencias en materia de la democracia real, digamos. Porque es cierto que lo que la gente necesita es de que un líder le hable claramente de cómo va a gobernar, cuál va a ser su plan de gobierno, cómo va a ser posible que el empleo sí surja, cómo va a ser posible que el emprendimiento se haga realidad. ¿Cómo es posible este otro Ecuador que está esperando la población? ¿Cómo va a ser posible de que haga un buen uso de los recursos, de que no vaya a despilfarrar, de que vaya a haber una justicia real, de que vaya a haber respeto a todos? Alguien mencionaba de mañana que en este grupo que me pareció tan oportuno, decía, ¿cómo puede ser posible que aquí los que quieren emprender en un negocio, primero tienen dificultades de conseguir un crédito? Y cuando lo consiguen el crédito, el microcrédito, minorista tiene que pagar una tasa de interés del 30.5. 30.5. El consumo ordinario, 17.3. El comercio ordinario, 11.8. Pero bueno, ¿cómo logramos
que haya un emprendimiento financiado Con esos con costos, posibilidades de claro. crédito si tiene que pagar el 30.5% de tasa de interés. Entonces todo eso debe saber el nuevo presidente o el que aspira a ser presidente, demostrar cómo va a manejar al país. Se decía una cuestión tan interesante también. Se habla del dólar como moneda propia, Sí. pero no se habla de la economía dolarizada. Porque Que resulta más cara. que está más cara. Claro. Porque sucede que Y peor con la apreciación, el presidente diría, denme una para ver cómo bajo las cosas. un desayuno, un almuerzo aquí, cuesta tanto como cuesta en Estados Unidos. Claro. Y a Entonces, veces más algunos ¿Y temas. cuál es la diferencia de sueldo? La diferencia de sueldo es abismal. Claro. Entonces, esto es lo que hace que la población en este momento se muestre angustiada. Pero cuando se habla del dólar, también se habla, y la gente un poco incluso tolera estos valores, porque ha sido una moneda fuerte que no ha pauperizado más Exactamente. los salarios y la seguridad social. ¿Cómo habría y todo sido, eso. ¿cómo habría Imagínate, sido si no con teníamos inflación, el la dólar. dolarización? Por eso es que las personas que hablaban esta mañana Ya. decían, el que más ha sacado ventaja Claro. de la dolarización son los 10 años del presidente Correa con la economía A costa de... a costa de la dolarización. Y tomen en cuenta de que más del 90% de la población no quiere saber de que se termine con la dolarización. Piden cambio, que debe haber cambio, pero no en el sentido de que se termine con la dolarización, sino que un cambio de actitudes, un cambio de plan de gobierno, un cambio de cómo es lo que se tiene que darle seguridad a la población y tranquilidad. Y eso es lo que la población que sale, que yo creo que poco a poco parece que puede irse va aumentando. incrementando, sí, sí, ¿no? Es No, como- el día de ayer había una especie de recirculación. Llegaban unos, hacían presentes, salían y volvían. Si la Pero- gente se hubiese quedado, habría tenido... Y lo que dice el amigo, El doctor Ulloa, sí. el doctor Ulloa es totalmente cierto. No van allá ni dirigidos ni convocados por un político. Eso es Es que algo- se es puede algo- llamar eso autoconvocatoria. Eso es una autoconvocatoria, es una reacción propia, porque no tienen ahí su líder, no tienen su político, y por eso es que a veces incluso puede hacer que haya falta del orden que se necesita para Claro. llevar adelante estas Para que eso se concentraciones. vuelva un acto, ¿no? Sí. No hay tarima, no hay discursos. Y no la hay un gente- poder de convocatoria tan grande como Exacto. tiene el sector público, ¿no? El gobierno. Pero además, lo impresionante es que dice, decidieron ayer, por lo que veíamos, por lo menos darse una vuelta a la Carolina, porque claro, están ahí y quieren algo más. Eso también se sintió. ¿Qué es ese algo más? Capaz que descubrimos después de este corte comercial a través del diálogo con el doctor César Ulloa y el doctor Ángel Polibio Córdoba, con quien estamos dialogando sobre lo que pasó ayer y las perspectivas políticas, las cifras del correísmo, como diría el plan B. Enseguida volvemos. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente. Democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Un poder musical. Un poder de palabras. La radio distinta. La radio Democracia. La radio Democracia. 920. La radio de la gente. Democracia.
sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Todas las noticias en una misma estación. La intervención militar El vicepresidente boliviano Radio Democracia. Radio Democracia, 24 horas. Solo noticias en vivo. Democracia. Democracia. Con el mejor periodismo de opinión. Todas las noticias en una misma estación. Radio Democracia. 24 horas. Solo noticias en vivo. Desde el Distrito Metropolitano de Quito. Cadena Democracia. La radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Estamos de regreso ya para seguir dialogando con el doctor Ángel Polibio Córdoba y con el doctor César Ulloa. Decíamos en este intermedio que, y comentaba yo, que a mí esta despolitización no me agrada. Yo sí creo que la política nos ayuda a tener argumentos para cuestionar el poder, para cuestionar las actividades de la sociedad, para defender derechos. Doctor Ulloa, ¿encuentra que este momento esta sociedad se entregó a un líder carismático, encontró en él respuestas que no había encontrado en otros grupos políticos, en otras estructuras? ¿Cómo ver este fenómeno que, ya les preguntaré un poquito más, pero ¿será Correa y Alianza País lo mismo o Alianza País sin Correa casi no existirá? Bueno, yo creo que no se puede analizar el líder sin el contexto que le acompaña. Y a mí me parece que la emergencia de un líder populista, porque tiene una serie de características que nos permite calificarlo de esta manera, ¿no es cierto?, hace que la población vea en este Mesías una salvación a cosas, pero con una serie de particularidades que le hace a Correa distinto de Velasco, a Correa distinto de Perón, a Correa distinto de Vargas, a Correa distinto de Lázaro Cárdenas. Y es una cosa, que Correa ha tenido la posibilidad económica y el respaldo popular para que lo que dice en el discurso se realice en la práctica. Es decir, no es un líder demagógico, es un líder que lo que ha dicho, ha hecho. Por lo tanto, la gente le da cierto grado de credibilidad porque hay consistencia. Es decir, él entró con una promesa refundacional del Estado, entendida como la Asamblea Constituyente. Así la refundación no sea buena, así no haya sido cumplió. buena ni mala, la cumple. Una cosa que yo digo también en un estudio que yo hago es que, claro, el valor de Correa en su liderazgo es la consistencia. Es decir, no es un líder que ofrece y a la vuelta de la esquina se olvida. Al contrario, si nosotros revisamos los distintos segmentos de los enlaces de los días sábados, vemos que es un hombre que da seguimiento a las cosas. Seguimiento de tal manera que ha hecho incluso, ¿no es cierto?, que algunos funcionarios públicos de su gobierno queden despedidos o queden humillados, si cabe el término, por no cumplir las órdenes que el presidente ha dicho. Claro, entonces, pero usted vería entonces en esa posición, porque a veces el presidente ordena cosas que él no puede ordenarlas, claro, pero las ordena, y entonces, claro, dependemos del César. Claro, pero sube el dedo o baja el dedo. Pero más allá de que nos guste o nos disguste, claro, el liderazgo de Correa, lo que nadie ha dicho es que es un líder que ha tenido consistencia, es decir, él lo que ha ofrecido ha cumplido. Y claro, y la oposición se olvida de eso, es decir, hemos tenido gobiernos que han llegado con una serie de ofertas y que nunca han hecho. Este líder, más allá de que haya acertado o haya tenido muchos desaciertos, ha hecho, es decir, ha hecho carreteras, ha hecho hospitales, ha hecho escuelas, ha hecho reformas a la Constitución, ha subido el bono, es decir, ha hecho. Ahora, indudablemente... El bono no era ofrecimiento de él. Un ofrecimiento de Lazo. Claro. Ahora, acordémonos lo siguiente, que este líder también ha podido hacer por las condiciones económicas que han respaldado su gestión. Ahora, eso nos lleva a un segundo punto, que usted me preguntó, ¿por qué la ciudadanía se ha despolitizado? Claro,
Porque el gobierno, pese a que ha cumplido una serie de derechos sociales y económicos, no ha creado ciudadanos, ha creado consumidores. Por lo tanto, el consumidor satisface sus necesidades en la medida que hay circulante. No le interesa que haya Estado de Derecho, no hay plata. No le interesa imperio de la ley. O sea, y la otra que me parece concomitante a esto es que el consumidor no es ningún ingenuo. Es decir, cuando ya no hay circulante, ya no hay satisfacción de necesidades básicas, simplemente busca una posible alternativa que pueda suplir lo que primero tenía. Que continúe. Que continúe. Entonces, la sociedad está despolitizada porque no hay una construcción de ciudadanía. Lo que hemos hecho es fortalecer el sentido de consumo y nosotros nos damos cuenta que en estos 10 años del boom, ¿en qué se ha... Nos gastamos en una farra. Nos gastamos, ¿no es cierto?, en la farra, en los electrodomésticos, en la ropa, en los perfumes, en los viajes, pero no hay construcción de ciudadanía. Otra cosa interesante, también la ciudadanía no es ingenua. Es decir, como no es ingenua y no se traga el cuento de que las cosas están en un sentido paradisiaco para el gobierno, tampoco es ingenua en no darse cuenta que ninguno de los precandidatos ha hecho una oferta, primero, creíble, segunda, que dé certeza, y tercero, ¿no es cierto?, que le haga de forma definitiva, de forma decisiva, apostar distinta por un candidato. Ya. Entonces, si algo ha pasado en este tema, que me parece bastante interesante, es que pese a que no tenemos ciudadanos y consumidores, el consumidor castiga más fuerte que un ciudadano. ¿Ah, sí? Porque el consumidor simplemente ve, satisface o no satisface. Ahora no satisface. Ahora, ¿qué candidato en la actualidad está diciendo una propuesta que satisfaga esas necesidades? Yo no he escuchado en ninguno. ¿Por qué razón? Porque además los opositores, no puedo decir oposición porque no es un orgánico, sino los distintos opositores, ¿no es cierto?, no hacen otra cosa que seguir el libreto del discurso del presidente. Es decir, no se construye una alternativa, sino que simplemente responden. Y creo que la gente, cuando encuentre un candidato o algunos candidatos que dejen de responder lo que dice el presidente el sábado y el martes en Guayaquil, la gente comenzará a decir, a ver, estoy escuchando algo nuevo, algo distinto. A mí me parece que las cosas podrían ir por este lugar. Entonces yo creo que también hay algunos vicios que la oposición no ha resuelto desde el 2007. Como decir, les agarró desprevenidos y todavía no, los pulverizó y todavía no logran reconstituirse. Y si los opositores no creo que tengan el atrevimiento de decir que su conversación no sigue girando en función a lo que dice Correa, sigue girando. Él pone la agenda. Claro, ¿por qué no se construye la propuesta? Como dice el doctor Córdoba, ¿quién está hablando del empleo? ¿Quién está hablando del tema de la seguridad? ¿Quién está hablando de cómo pagar el crédito hipotecario después de que salga este gobierno? Los derechos se vuelven secundarios frente a las necesidades básicas y la ciudadanía no tiene por qué pelear por derechos, cosa que sería horroroso. Antes de pedirle un criterio, doctor Córdoba, yo quisiera que escuchemos primero una frase del señor presidente Correa y después dos cosas que ha dicho tanto Andrés Páez como el general Moncayo, o el general Moncayo y Andrés Páez, en los programas del informativo en la mañana en Democracia. Esto fue lo que dijo el presidente. El país necesita descansar de mí y sinceramente yo también necesito descansar un poquito del país. ¿Y qué le van a matar? ¿Qué le va a matar a usted, señor presidente? Por Dios. Así dice, ¿no? Que le van a pegar un tiro. ¿Quién le va a pegar a usted un tiro, señor presidente? Usted va a acabar su periodo. Por más que provoque a los militares, porque los militares ecuatorianos son democráticos, no le van a votar ni le van a meter un tiro. Esté tranquilo. Y hablo de la operación Cóndor. O sea que según el presidente ya en América están otra vez los escuadrones de la muerte, la AAA de la Argentina, matando a los progresistas, matando a los revolucionarios, quitando a los hijos, a las madres rebeldes. ¿Qué tiene que ver el escuadrón de la muerte con que hay actos de corrupción en un gobierno y que los jueces persigan dentro de la ley eso? Pues el presidente ha convocado ahí a sus correligionarios y tiene derecho. Tiene derecho. Y está bien, mire, o sea, cualquier presidente puede convocar a sus adherentes a hacer una marcha, está bien. Lo que no queremos es que hayan infiltrados, que haya violencia. Le pido a la gente que no caiga en provocaciones. Esto es cívico, esto es democrático, es una protesta. Esta no es una confrontación. Democracia. Tres cosas, doctor Córdoba.
Primero el presidente diciendo en Guayaquil, sí, yo quiero descansar y también que el país descanse de mí. ¿Será que está consciente del agotamiento? Y después el general Moncayo, que en algunas ocasiones también asoma como posible candidato diciendo, vea, usted va a terminar el periodo, no se altere, tiene que terminar, esto es lo democrático, nadie quiere pegarle un tiro. Y el señor doctor Páez diciendo, vean, la marcha es democrática, no estamos protestando. Bueno, de acuerdo con lo que pues menciona el doctor Ulloa, el presidente es el que prácticamente dicta el orden del día, ¿no? El sábado nos dice el camino. Él dice el orden del día. Ahora, les voy a dar temas para que hablen. Voy a hablar de que me van a matar, ¿no? Entonces, enseguida, todos hablan de que nadie le va a pasar. Habla del otro tema, de las manifestaciones, ¿no? Del otro tema siempre, de la cantinflada o lo que sea, ¿no? La babosada de la semana, sí, la jaretucada. Entonces, dicta el orden del día, ¿no? Haciendo un poco de historia, de cómo es lo que comenzó y cómo es lo que se ha mantenido y tiene ese poder, no solamente de dictar el orden del día, sino el poder de convocatoria, que es innegable. ¿Usted cree que sí? El presidente inició prácticamente en el año 2004, ¿no? Sí. Sus apariciones en medios, algunas veces compartimos Radio Democracia, sí. ¿No? En discusiones cuando se hablan de cifras, él maneja las cifras, pero siempre como le parece que son. Pero cuando alguien dice, no, las cifras son así, esto es, este agregado nacional es este, ¿no? Entonces, él tiene la habilidad de no presentarse más a discutir sobre el tema. Él sabe con quién discute, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en el 2004? 2 puntos, 3 puntos de potencial político. En el año 2006, incluso con un ascenso progresivo, llegó a pasar del 30%. En las últimas semanas bajó y terminó pues con 22 puntos. Pero hay que tomar en cuenta cuál era su contendor. El contendor era el señor Noboa, ¿no? Y el señor Noboa le ganó en la primera vuelta. Entonces, fíjese que la estructura política de ese momento no tenía una contundencia tan grande como para poder decir, bueno, él ganó a una fuerza política realmente dura. No. Estructurada, ni no. Ganó con el 22%, que después, claro, en la segunda vuelta fue pues ya una votación bastante grande, porque reunió a muchos grupos que no estuvieron con él. Pero que haya ganado, digamos, entre el 50 y 56% la segunda vuelta. Él tuvo realmente el proyecto de manejar al país desde el punto de vista político, sobre todo, con tal certidumbre, digamos, de que a las pocas semanas ya estaba convocando a la Asamblea Nacional Constituyente. Y además diciendo que manda a la casa al Congreso. ¿Y qué pasa? Lo echa al Congreso. Él no juró defender la Constitución. No juró y no presentó candidatos. No presentó candidatos al Congreso. Y vino la aprobación de la convocatoria a la Constituyente con el 82%. Y lo mismo la aprobación de la Constitución. Y la aprobación de la Constitución que le resulta el mismo una camisa. Claro. Esa era la fuerza, y es la fuerza política que construyó el presidente. Cumpliendo, como decía el doctor Ulloa, lo que había ofrecido, y luego, el ofrecimiento era una cosa así, no sabemos si mejor o peor. Nosotros hemos hecho un seguimiento de las promesas políticas. Ha hecho un estudio. Y la promesa política que no ha cumplido es la baja del IVA del 12 al 10. Esa que no fue, la cumplió. y que muchas Pero luego, decía, no en cuestión de educación, en cuestión de salud, en cuestión de vivienda, salubridad, con una gran ventaja que no la ha tenido ningún gobierno anterior. Los recursos para hacerlo. Recursos de tal naturaleza que tenga 270.000, aproximando 1.000 millones de dólares. Doctor Córdoba, pero cuando dice si se ha cumplido, por ejemplo, yo digo, ¿será que se ha cumplido que con la educación? ¿En qué sentido? ¿En infraestructura? Sí, sobre todo. Porque cuando uno ve el nivel de educación, pero pues, mire, lo mejor. hay un asunto.
Nosotros hacemos también una calificación a la gestión por temas. Ya, una La valoración calificación por temas de educación tenía 75% ¿Ah, sí? de aprobación. Ahora tiene el 58%. Ha perdido 20. Ha perdido casi 25 puntos, Sí, sí, sí. o por lo menos 20 puntos. Entonces, ¿como consecuencia de qué? De la realidad. De la realidad que están viviendo justamente ahora los jóvenes que no pueden trabajar tan pronto como se gradúan. Y es un drama. No pueden ingresar a la Es un drama el que tampoco. viven las familias con sus hijos que no pueden ingresar a los establecimientos educativos. Pero ahora, esa infraestructura política, ¿no? Con ese poder económico que nunca lo imaginó, ¿no? Sí, se encontró ahí. ¿Cuál es qué es lo que ha tenido también alrededor de ello? Un poder absoluto, casi. Una justicia que ha sido pues manejada en la forma como todos la conocen, que no ha sido una justicia independiente. Todos los poderes han estado manejados desde el Estado. Donde él ha tenido mayoría. ¿Y eso qué sucede? Eso es lo que justamente cuando dice la población, no ha habido independencia, no ha habido democracia real, no ha habido una justicia independiente. Eso es lo que ha traído como consecuencia el disgusto. Y ese hecho de que ya no es el 80%, el de aprobación a la gestión, sino que se reduce al 40%. Y ya no es el 68% de aprobación a su forma de actuar, sino se reduce al 30%. Entonces, ya es otra la situación. Una realidad diferente. Ya es una situación diferente, en la cual la población entonces, que se manejaba como, no desde el punto de vista político, sino en una situación de consumismo, ya se encuentra que el endeudamiento que el año pasado había crecido en el 52%, ahora ha crecido en el 65%. Entonces, no es que 65%, con plata, pero además con endeudamiento. No es que 65% están endeudados, están más endeudados de lo que estaban antes. Entonces se encuentran en una situación tal de que sacaron el vehículo y no lo pudieron mantener porque tuvieron que devolverlo porque no tenían con qué pagar. Hay una cantidad de bodegas que están repletas de una cantidad de artefactos eléctricos que no los han podido pagar porque no han tenido cómo hacerlo. Entonces, esa realidad es la que la población entonces la vive actualmente y la quiere manifestar cuando sale a una de estas concentraciones. Entonces yo sí creo que, anotando lo que decía la gente esta mañana, entonces, ¿qué es lo que quiere usted? ¿Cuál debe ser el dirigente? ¿Cuál debe ser el líder? ¿Cómo debe escuchar lo que decía el doctor Ulloa? ¿Cuál debe ser la propuesta? Dice, claro, pero demostrativa, claro, con hechos. Que se pueda medir. El que demuestre que va a hacer un mejor uso de recursos. El que demuestre que va a ser menos prepotente, que va a insultar menos, que va a amenazar menos, ¿no? Sin ambiciones desmedidas. El que demuestre que va a evitar el despilfarro. El que demuestre cómo va a hacer las obras necesarias y no las innecesarias. El que vaya a disminuir la burocracia innecesaria, ¿no? El que tenga realmente previsión de futuro. El que sepa ahorrar e invertir. El que no endeude al país más allá de lo que está en capacidad de hacerlo. O sea, es un listado, ¿no? Interesante que tengan, ojalá lo vamos a hacer llegar los candidatos. A los candidatos para que vean los qué es lo que piensa la población ya. respecto de lo que quiere que sea, cómo quiere que sea. La población dicta el perfil de lo que debe ser el líder. A construir candidatos. Ahora, que fomente, claro, dice, que fomente el trabajo propio, el emprendimiento, que logre aumentar la inversión extranjera. Pero en realidad, no pues como se decía en días anteriores, mire, la inversión ha llegado a casi $1.000 millones, después de que eran 770 o 800 millones de dólares. Pero ¿cuál es la inversión extranjera de los países vecinos? Casi 10 hasta 15 veces más de la que tiene el país. Entonces yo sí creo que después de este apogeo político, después de este trabajo tan grande que realmente se dio en diferentes sectores como consecuencia de los recursos que llegaron en cantidades, después de que el ecuatoriano fue sometido a un régimen consumista que ya no lo puede soportar, es donde se encuentra angustiado. Y por eso el 83% pide cambio. El 83%. 83% dice, hay que cambiar.
Doctor Ulloa, entonces, en este 83%, que ya no es los que marchan o no marchan, o están o no con el gobierno, señores, vean, parecería que incluso el paraíso resulta que, por último, es hasta aburrido. O sea, quieren una movilidad, En democracias, pueden decirnos que 2 periodos son suficientes, parecería que un tercero no, pero además quieren fiscalización, quieren transparencia, quieren todo eso. ¿Cómo se traduce en la actividad política actual? ¿Cómo los que están construyendo una variedad de partidos y movimientos deberían tomar estas cifras que nos da el doctor Córdoba? A ver, me parece que y la agenda del presidente, además, se ¿no? privilegia la persona y no la propuesta. Yeah. Primer error. Es decir, todos quieren ser candidatos con una salvedad, que tampoco reconocen que quieren ser candidatos. Porque además todos dicen, no. Hay una cosa vergonzante. Porque además hay una actitud que a mí me parece también bastante difícil de entenderla, de políticos bastante trajinados, que a esta altura dicen, no, es que vamos a ver qué dicen. Yo creo que quieren ser candidatos y me parece que debe haber una transparencia en cuanto a la intención de servicio. Además, en una situación de complejidad. Si están haciendo política, la consecuencia es ser candidato e intentar ganar. Entonces a mí me parece que también la gente no va a dar el voto a estas personas que están encubiertas y no manifiestan de forma explícita que quieren ser candidatos. Yo creo que la democracia permite esa posibilidad de que la gente elija y sea elegido. Pero capaz que como estrategia dicen, no lo digas todavía, porque si lo dices en 2 o 3 sabatinas, más un coro de ángeles, más el resto de la oposición, te van a destrozar, porque esto es una especie de canibalismo. Pero claro, ¿por qué son destrozados? Porque no hay propuesta, pues. Porque no podrían ser destrozados si habría una propuesta o como dice el doctor Córdoba, frente a este monopolio de la verdad que ha construido el gobierno, un candidato sale y dice, a ver, usted dice esto, pero mi alternativa es la siguiente. Por lo tanto, la conducción económica debería ir en materia tributaria de esta manera, en materia de seguridad social de esta manera, en materia de tamaño del Estado. Creo que eso no hemos escuchado, por lo menos yo a los candidatos no les he escuchado. Pero claro, lo que pasa es que usted está diciendo, digan lo que no le gusta escuchar a la gente. Digan cómo se va a hacer el ajuste, en otras palabras. Porque si es que el ajuste viene y alguien plantea este ajuste que el presidente Correa lo ha planteado, dice yo voy a hacer eso, tenga la seguridad que no lo eligen. Pero hay gente que sale a aplaudirle. Pero a ver, pero no nos olvidemos fenómenos tan interesantes como los siguientes. No nos olvidemos que Macri salió diciendo que hay que hacer ajuste. No nos olvidemos que en Colombia la alcaldía de Bogotá salió diciendo que las cosas se hicieron mal. Entonces yo creo que la gente también, me parece que valora también ese riesgo. Creo que también estamos subestimando a la gente y estamos pensando que vivimos en un sentido de ingenuidad. Yo creo que no es así. No. Yo creo que la gente está esperando una propuesta. Y la propuesta, a mi modo de ver, va a llegar extemporánea, es decir, va a llegar a puertas del proceso electoral. ¿Qué hace que no exista una propuesta? Que el gobierno gane tiempo, ¿no es cierto?, creando estos relatos entre mágicos y míticos, diciendo que la realidad es una maravilla, cuando la gente necesita de antemano certeza, seguridad, la gente necesita cierto sentido de estabilidad. ¿Se podrá pasar esta figura dura del presidente Correa a algún otro que no sea el mismo? Yo creo que la gente quiere otro tipo de liderazgo, como dijo el doctor Córdoba. ¿Por qué? Este se agotó. Porque vivimos yo insisto, hay una fatiga cívica, es decir, hay un sentido de atosigamiento, a decirnos a los ecuatorianos cómo debemos vivir, qué debemos hacer en nuestro tiempo libre, qué debemos consumir o no que debemos consumir. Claro, entonces yo creo que la gente también de alguna manera comenzó a darse cuenta que los derechos civiles y políticos tienen cierto sentido de importancia, pero ¿después de qué? Después de la resaca. El problema es que la resaca que estamos viviendo ahora y que se viene va a ser bastante complicada porque se necesita un gobierno. Se necesita un gobierno que sepa llegar a acuerdos mínimos en cuanto a sincerar primero la economía y la otra, entender que de esto no vamos a salir ni en 1, ni en 2, ni en 3 años. Doctor Córdoba, con usted concluimos este diálogo e interesante análisis de lo que nos ha pasado. ¿Qué deberíamos esperar entonces de nuestros políticos? Bueno, esa es una pregunta sumamente importante que la deben
contestar los políticos. Y construir ellos. ¿Cómo? Pero algunos le consultan a usted. Pero hay esto. Sí. No, algunos llegan y me dicen, mire, yo ya tengo el 90%. ¿Así? Le quieren convencer. Sí, el 90% de ganas de ser. Ya, bueno. Porque, Perfecto. veamos, le digo, veamos a ver, ¿cuánto es potencial político? No lo conocen. O por ahí dice, 1%. Esas son las realidades. Yeah. Todos quieren ser, pocos dicen qué es lo que van a hacer. Casi nadie asegura de cómo es lo que va a salir de la crisis. Porque ese es el punto. Sí. ¿Qué es lo que viene después? No es que las cosas van a quedar totalmente listas para que llegue el piloto y despegue. No. Hay que construir Aquí el avión. lo que se viene es lo más difícil. ¿Cómo va a salir con un Ecuador que crezca más allá de lo que se espera? Porque la mejor de las metas es de que va a crecer al 1%. Con eso no se resuelve el problema. Otros dicen que es el -1. Y otros, los organismos internacionales dicen -1. Claro. Entonces, la solución tiene que ser demostrada, anticipada. Los políticos tienen la gran oportunidad ahora, después de la realidad que vive el país, de decirle a los ecuatorianos, ante esta situación Una verdad difícil, ahí. ante esta situación, como se habla de la mala administración o lo que sea, yo propongo esto. En materia de empleo, esto. En materia de educación, esto. En materia de vivienda, esto. En materia de lo que significan las relaciones internacionales, esto. Entonces, tiene que ser un líder verdadero que pueda convencer a la gente. Que no priorice su popularidad, sino la realidad. Que busque solamente volverse más pudiente de lo que es ahora, o más popular, entre comillas, de lo que es ahora, sino que sea un líder que realmente demuestre cómo va a ser posible que el Ecuador del año 2017 en adelante es un país que va a salir de la crisis. ¿Y cómo lo va a hacer? Queremos agradecer al doctor Ángel Polibio Córdoba y al doctor César Ulloa, quienes nos han ayudado a debatir. Son voces que nos permiten encontrar también unas salidas y también ir buscando definiciones, ¿no? Así es. Queremos agradecerles nuevamente y con ustedes. Este programa ya estará en las redes a las 3 de la tarde y con ustedes nos estamos encontrando el día lunes al mediodía. Muchas gracias por acompañarnos. Democracia por las libertades.